Hermanos, quiero hoy hablar acerca de esta profecía que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 4, verso 1, y quiero hoy leerlo, compartir con ustedes un poco para que reflexionemos sobre esta profecía que hablara el profeta Isaías. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Es importante que analicemos de qué tipo de mujeres está hablando aquí el profeta, obviamente con la inspiración de Dios, porque entendemos de que el Espíritu de Dios era el que a los siervos de Dios, a los profetas, y hablamos antes de Cristo, les daba para que ellos hablaran estas profecías. Y si hablamos de una profecía, se entiende anticipadamente que está hablando de algo futuro. Y únicamente el que puede hablar de cosas futuras es un hombre que tiene la inspiración de Dios, porque es profeta de Dios. Y los profetas de Dios, los hombres de Dios, son los únicos que pueden hablar de cosas que van a suceder muchos años, quizás cientos o miles de años después. Entonces esta profecía es muy importante que nosotros la analicemos, porque está hablando de unas mujeres y dice: echarán mano de un hombre. Empecemos a analizar la profecía. 7 mujeres iban a echar mano de un hombre, ¿sí? En aquel tiempo. Estaba hablando para tiempo futuro. Y tenían una expresión, esas 7 mujeres, al unísono. Nosotras, ellas empezaban poniendo una condición, como unos términos, ¿sí? En los que ellas, en esos términos ellas estaban expresando su deseo, su propósito. Dice: nosotras comeremos de nuestro pan. Estaban siendo muy enfáticas con aquel hombre al que le iban a echar mano, diciéndole: nosotras nos vamos a alimentar de nuestro propio alimento, nosotras vamos a producir nuestra propia comida, nuestro propio alimento con el que nos vamos a alimentar, nosotras lo vamos a hacer. No necesitamos que usted nos dé ese alimento, que nos alimente, no. Nosotras nos vamos a sustentar nosotras mismas. Bueno, y luego el segundo requerimiento de ellas era: y nos vestiremos de nuestras ropas. Ellas, esas 7 mujeres, también estaban poniéndose una segunda condición, y era que ellas iban a ataviar, se iban a vestir de sus propias vestimentas. No necesitaban que ese hombre al que ellas le iban a echar mano las vistiera, las ataviara, sino que ellas se iban a vestir como ellas así lo deseaban. Pero solamente el tercer requerimiento, llevamos 2. Primero, la comida, que ellas mismas la iban a hacer, la iban a producir y se iban a alimentar de su propia comida. Segundo, que sus vestimentas ellas mismas las iban a preparar y se iban a ataviar con las vestiduras de ellas, las que ellas mismas iban a fabricar. Y tercero, le decían: solamente permítenos, era el tercer requerimiento que ellas le hacían a ese hombre: solamente permítenos llevar tu nombre. Ojo con eso. Solamente permítenos llevar tu nombre. Y luego le dicen: quita nuestro oprobio, que es igual a decir afrenta. Quita nuestra afrenta. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Que de quién o a qué mujeres se estaba refiriendo Dios a través del profeta Isaías cuando hablaba que eran 7 mujeres? No olvidemos que el número 7 es simbólico, y siempre en el término espiritual habla de los 7 espíritus de Dios, de los 7 candelabros. O sea, hay una connotación especial cuando en la escritura se menciona el número 7, ¿sí? Bueno, pero hoy te quiero decir, querido amigo, que me escuchas, que aquí el profeta, Dios a través del profeta, estaba manifestando de que en el tiempo venidero, con la venida de su Hijo Jesucristo, se iban a levantar muchos
muchas formas de pensamiento, muchas formas de creencia, de creer, ¿sí? Y de predicar, ¿sí? Estaba refiriéndose a esas iglesias, a esas denominaciones, a esos grupos que se han conformado y consolidado como credos religiosos y que andan anunciando la salvación y que andan predicando la salvación a las personas y que cargan la Biblia y que leen la Biblia y predican en el nombre de Jesús. No olvidemos que dice muy claro el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Entonces ese hombre al que ellas estaban mencionando, esas 7 mujeres, ese hombre es Jesucristo. ¿Sí? Ese hombre es Jesucristo. Y el nombre que ellas le pedían que les permitiera llevar es ese nombre que Dios le dio, Jesucristo. Porque en ese es el único que hay salvación. Y si yo te pregunto a ti, ¿quién anda anunciando salvación? ¿Quién anda predicando salvación en otro nombre diferente al de Jesucristo? ¿Verdad que no? Todos andan anunciando la salvación que Jesucristo prometió. Nadie va predicando en nombre del diablo, en nombre de un espíritu malvado, no. Siempre en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Andan ellas predicando. Por eso ellas le decían, solamente, como quien dice, nosotros vamos a comer nuestro propio vestido, se estaban refiriendo, ahí vamos a la interpretación de esa profecía. Perdón, nosotros vamos a comer nuestro propio alimento. Era la doctrina acomodada, que esas mujeres iban a acomodar su doctrina, sus pensamientos, sus teorías doctrinales, ¿sí? Al amaño de ellas, ¿sí? Como ellas quisieran. No se iban a sujetar a la doctrina que ese hombre traía por ordenanza de Dios, sino que ellas, cada una en su pensamiento filosófico, etcétera, iban a desarrollar una doctrina para alimentarse de esa doctrina, pero es doctrina de hombres, no la doctrina que vino y que trajo y anunció el Señor Jesucristo, ¿sí? Y luego cuando le dicen, y nosotros nos vamos a vestir de nuestra propia ropa, le estaban diciendo al Señor que el atavío que Él trajo para darle a su iglesia, a sus hijos, a ella no les interesaba. Ellas iban a ataviar de cualquier manera. Por eso las características de la iglesia del Señor son una sola, ¿sí? De la iglesia de Jesucristo. Las demás no cumplen esas características porque su atavío, ¿sí? Es muy distinto, es muy diferente y lo hacen de acuerdo a su propio pensamiento. ¿Sí ves qué bonita esta profecía? ¿Sí? Entonces lo que le decían al Señor era, no, Señor, solamente concédenos llevar tu nombre. Como quien dice, nosotros nos defendemos con nuestra comida y nuestro atavío, pero solamente ustedes nos permiso de llevar tu nombre, o sea, de predicar en tu nombre. Y eso es lo que hoy hacen las miles de religiones que hay, de los grupos religiosos que andan predicando, que andan anunciando también muchos evangelios, pero son evangelios de hombres, son evangelios acomodados a la mente humana, al acondicionamiento humano, a la facilidad humana, ¿sí? Bueno, pero aquí quiero, para concluir con este video, dar la respuesta a esa profecía. El Señor Jesucristo mismo la dio en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Miren qué bonito dice. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojo, no todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor. Jesucristo es el Señor, ¿sí? Nombre dado por Dios, ¿sí? Dios fue el primero que manifestó ese nombre. Cuando el Señor Jesucristo fue donde Juan, para ser bautizado por Juan al Jordán, dice que cuando subía del agua, que Juan ya lo había bautizado, dice que se vio descender de los cielos como en forma de paloma el Espíritu Santo y una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí ven? El mismo Dios dio testimonio de su Hijo Jesucristo. Entonces ese nombre es el que ellas llevan, esas 7 mujeres. Entonces, pero dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo el que predica en el nombre del Señor Jesucristo, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren la claridad con que Jesucristo habla. Y luego dice en el verso 22, muchos me dirán en aquel día, ahí están esas mujeres, esas 7 mujeres, ¿sí? Que son muchas.
Me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahí están. Ahí están sacándole en cara al Señor. Señor, pero es que en tu nombre hablamos, en tu nombre profetizamos. Entonces no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es lo que andan haciendo los evangélicos, los religiosos en el mundo, la Iglesia Católica y todos esos credos religiosos que se han desprendido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces le reclaman al Señor, Señor, otra vez lo voy a leer, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira qué claro habla el Señor Jesucristo en esa respuesta a esa profecía que muchos cientos de años había hablado el profeta Isaías, inspirado por Dios. Esas mujeres hoy andan anunciando, hoy andan hablando en el nombre del Señor, mira, arrepiéntete, que Jesucristo sana, Jesucristo salva, y andan ofreciendo una salvación barata. Pero el Señor les va a decir ese día, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Solo hay un evangelio, es el evangelio eterno de salvación, el que anunció Jesucristo, el que trajo Cristo hace 2000 años y que es predicado, que es anunciado al mundo por un apóstol. Hechos, capítulo 13, versículo 47, le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, porque para esto me ha aparecido a ti, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ellos están puestos por el Señor, por Dios, para anunciar el evangelio de salvación. ¿Sí? Entonces, no hay otra forma, no hay. Así el hombre le busque por un lado, por otro, un desechito, un camino para llegar más fácil, no. Hay unos parámetros, hay una regla, ¿sí? Hay un perímetro del cual ahí está enmarcado el evangelio, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas del Señor Jesucristo, lo que el hombre debe de hacer para alcanzar la vida eterna. El hombre debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Para perdón de pecados. Debe de buscar, debe de humillarse para recibir la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Debe de participar de la Santa Cena del Señor. Mire que estamos hablando de requisitos que son fundamentales y que no están en cualquier parte al alcance de cualquier, no, solo están esas tres características, o más bien requisitos que mencioné, están en el pueblo de Dios, en la iglesia constituida por Cristo Jesús, que es dirigida, que es guiada por un auténtico apóstol de Jesucristo. El último texto que les voy a mencionar está en 1 Corintios capítulo 12, 28, donde dice el apóstol Pablo, porque primeramente puso Dios en su iglesia apóstoles. Primeramente, no son los pastores, no son las pastoras, no. Primeramente puso Dios en su iglesia apóstoles. Luego están los pastores, luego están los que evangelizan, los que tienen don de sanidad, ese tipo de cosas. Pero primeramente el apostolado. Efesios 2:20, pues para acabar de corroborar, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Sí? Sobre ese fundamento se edifica la iglesia del Señor. Cristo como la piedra principal. Y luego los apóstoles, que son los que empiezan a hacer el trabajo de anunciar al mundo el evangelio de salvación. Bueno, pues les envío un saludo a todos ustedes. Los invito para que escriban sus comentarios y compartan estos videos, y hasta un próximo video. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.